Siempre me provocan inquietud muchas formas al mismo tiempo. Algo que existe pero no existe. Ilusión. Locura colectiva. Creatividad. Asco. Belleza. Bienvenidos. Este es un espacio donde el arte, el corazón y el pensamiento nos culturizan. ¿Están listos para iniciar una nueva aventura en la historia del arte? Preparen sus sentidos porque hoy les mostraremos lo que es el surrealismo. ¿Qué es el surrealismo? La palabra surrealismo viene del francés que significa por encima del realismo. Se concibe como un movimiento literario y artístico que se originó en Francia a partir del dadaísmo. El dadaísmo, fundado en 1906 por Hugo Ball y cuyos principios son la constante negación y la falta de lógica, incitaron a los nuevos artistas de la época a buscar nuevas formas de expresión. A principios del siglo XX, el poeta André Breton conoció los postulados del psicoanalista Sigmund Freud y Guillaume Apollinaire, quienes hablan, entre muchos de sus temas, sobre el inconsciente. Todo esto lo inmortalizó en su famoso postulado surrealista de 1924. Breton se interesó por el sueño, que es donde se desenvuelve el inconsciente, un escenario donde aflora todo el pensamiento genuino y creativo, o en sus palabras, todo lo real del pensamiento del hombre. En el surrealismo, al momento de pintar, se plasmarán asociaciones mentales, pareciendo muchas veces que las obras no tienen coherencia, pues el único objetivo era y es la búsqueda de expresión de la verdadera función del pensamiento. Hay que recordar que para reconocer cualquier corriente artística es importante entender su cultura y sociedad. Entonces, ¿qué acontecimientos históricos ocurrían en ese periodo? El mundo estaba enfrentando la Segunda Guerra Mundial, en donde aparecen tres grandes movimientos totalitarios, que son el fascismo, el nazismo y el comunismo. En términos generales, la economía vivía un momento complicado y la libertad de expresión era oprimida, pues existía una lucha de clases sociales. En este contexto se desarrolla el surrealismo al servicio de la revolución, y en él contemporáneos como Luis Aragón, Salvador Dalí, Paul Eluard, Max Ernst, Yves Tanguy, Tristan Tzara, Luis Buñuel, entre otros, se declaran partidarios de Breton. El movimiento se hizo internacional, apareciendo grupos surrealistas en Estados Unidos, México, Dinamarca, Londres, Checoslovaquia y Japón. André Breton concibió a México como un país surrealista, pródiga de arte espontáneo. Entre los artistas destacados se encuentran Guillermo Mesa, Alberto Gironella. En el ámbito cinematográfico, una de las obras más representativas de Hispanoamérica fue El perro andaluz, de Buñuel y Salvador Dalí. Los artistas ensayaron diversas técnicas para llevar a cabo sus obras y también buscaron nuevas vías. Se pensaba que lo maravilloso ocurría dentro del modo natural, en espacios aún no contaminados por la razón, en la infancia, en la locura, en el insomnio y en el estado alucinatorio producido por las drogas, en las llamadas sociedades primitivas, cuyos miembros les gustaba estar más cerca de sus instintos mundanos. Joan Miró, después de firmar el Manifiesto Surrealista en 1924, incorporó a su obra inquietudes propias de dicho movimiento, como el jeroglífico y el signo caligráfico. Esta obra que podemos observar se llama El Carnaval del Arlequín y es considerada como el inicio pleno de la etapa surrealista de Miró.
y fue realizada entre los años 1924 y 1925. Ante esta pieza, el artista expresa: intenté plasmar las alucinaciones que me producía el hambre que pasaba. No es que pintara lo que veía en sueños, como decía entonces Breton y los suyos, sino que el hambre me provocaba una manera de tránsito parecida al que experimentaban los orientales. Un autómata que toca la guitarra junto a un arlequín con grandes bigotes son los personajes principales de la composición pictórica, donde se aprecian también todo un mundo de detalles dominados por la imaginación que se esparcen por toda la pintura, como un pájaro con alas azules saliendo de un huevo, un par de gatos jugando con un ovillo de lana, peces volando, un insecto que sale de un dedo, una escalera con una gran oreja, y en la parte superior de la derecha se puede observar a través de una ventana una forma cónica con la que se quiso representar la Torre Eiffel. Ahora pasemos a uno de los exponentes más importantes de esta corriente artística, Salvador Dalí. Nació el 11 de mayo de 1904 en España. Pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor del siglo XX, es considerado una de las máximas figuras del surrealismo, ya que dedicó su vida a este estilo. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. Sus obras muestran su apatía e interés por las teorías de Freud y una teoría sobre la interpretación de sus sueños. Sin duda, fue uno de los artistas más polémicos y que disfrutaba la fama. Participó en comerciales, creó su propio periódico, produjo con Disney un cortometraje llamado El Destino y tenía una extraña obsesión por Hitler, llegando a decir: yo sueño constantemente con Hitler de la misma manera que otros hombres sueñan con mujeres. La persistencia de la memoria o relojes blandos. Esta pintura fue realizada en el año 1931 con un formato muy pequeño de 24 por 33 centímetros, donde estos relojes blandos toman su protagonismo esencial. La técnica es óleo sobre lienzo y podemos ver un paisaje simple, el mar al fondo y una pequeña formación rocosa a la derecha de forma insólita. Los relojes, como la memoria, se han reblandecido por el paso del tiempo. Son relojes perfectamente verosímiles, que siguen marcando la hora, supuestamente en torno a las 6 de la tarde. Dalí dijo lo siguiente sobre el cuadro: lo mismo que me sorprende que un oficinista de banco nunca se haya comido un cheque, asimismo me asombra que nunca antes de mí a ningún otro pintor se le ocurriese pintar un reloj blando. La técnica de Dalí es precisa, utilizando el método paranoico crítico. El dibujo es académico, de líneas puras. Se puede observar que pinta con fuerza y contrasta colores brillantes con colores sombres para crear una atmósfera de un sueño. La luz desempeña un poderoso papel y contribuye a configurar una atmósfera onírica y delirante. Las líneas curvas de los relojes y de la figura central, que parecen haber sido introducida para provocar un lento movimiento a la quietud de la playa, hacen de esta obra una pieza única. ¿Y a ti, al ver esta imagen, qué te provoca? Lo que para mí representa es nostalgia, al ver el rostro en el suelo. El ojo tiene una expresión como de tristeza, y los relojes doblados me hace pensar en que muchas veces pues quisiéramos regresar el tiempo y poder corregir muchos errores que hayamos cometido en el pasado. Sin embargo, pues ya no se puede. Lo único que queda hacer es continuar. Sinceramente no comprendo real. Tengo que estar en otro ambiente para encontrarle un trasfondo, pero siento que sí tiene un significado que es para romper la barrera que se tenía del arte clásico, mantenerlo establecido. Sí me pone triste, pero creo que es más bien con respecto a la muerte. Parece más bien como la muerte. Puede ser también descanso, pero a mí los colores de la misma pintura me llaman como decir, bueno, es la muerte, ¿no? El surrealismo, cuya base se centra en el automatismo, definido por vez primera en el año de 1924 por André Breton, es el arte que toma manera de pinceles y lienzos cualquier tipo de material. No se limita o se restringe. La diversidad de obras muestran una gran cantidad de técnicas, desde el uso de balas de pintura hasta cortezas de árboles. El objeto de inspiración del grupo surrealista es la mente humana, por lo que el empleo de objetos fuera de los utensilios comunes de la pintura es una oportunidad más para extender la creatividad de los autores. Salvador Dalí empleó el método paranoico crítico como base de sus obras surrealistas,
Dicha metodología es una de las bases en las cuales se sostiene esta vanguardia, ya que se basa en encontrar alguna relación entre elementos que parecen no tener vinculación alguna. A partir de esa premisa, muchos autores contribuyeron de diferentes formas al surrealismo, con técnicas propias, basadas en categorías de tipo collage, obras con materiales pictóricos y técnicas libres. Técnicas de collage. Es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado. Cadáver exquisito. Es una técnica que se basa en ensamblar varias imágenes dibujadas sobre un papel donde cada parte es realizada por una persona diferente. Fotomontaje. Es la realización de una ilustración a partir de otras. Autografía. Consiste en recortar los personajes principales de una fotografía. Tibitografía. Se basa en el cadáver exquisito, solo que tiene un carácter fotográfico. Un mismo negativo es utilizado para tomar 3 fotografías o más, combinando de esta forma las imágenes y no dejando claro ninguna de ellas. Técnicas de materiales pictóricos. Aerografía. Un objeto se usa como modelo y a través del aerógrafo se pinta alrededor del mismo, dejando solo una impresión. Buletismo. Se trata de disparar balas de pintura sobre algún lienzo. Decalcomanía. Consiste en aplicar tinta negra diluida en agua y en ocasiones con otro material sobre un papel, el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión. Posteriormente se despegan antes de que éstas se sequen. Parsemage. Un papel se sumerge en agua, la cual ha sido previamente rociada con polvo de carbón. Después se saca dicha hoja y de esta forma se obtiene una impresión de la superficie del agua. Salpicadura. Es una técnica en la cual se vierte algún disolvente sobre el material pictórico, con la intención de diluir la pintura, dando lugar a ciertas apariencias aleatorias. Soufflage. En esta técnica se sopla la pintura para revelar una imagen. Técnicas libres. Caligrama. Es un dibujo realizado a partir de un texto, es decir, la imagen se forma integrando el cuerpo del texto. Ahumado. Es una técnica en donde las impresiones son hechas por humo, una vela o una lámpara de queroseno sobre el papel o lienzo. Frotamiento. Es una técnica artística que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre algún objeto, consiguiendo una impresión de la forma y textura de ese objeto. Estas son las técnicas más conocidas que se emplearon en la pintura surrealista del siglo XX. Surrealismo en México. La visita de Breton es simbólicamente la introducción del movimiento surrealista en México, introduciendo las ideas del arte fantástico mexicano a este. La pintura surrealista en México se divide en 2 etapas. Pintura fantástica presurrealista, integrada por pintores que rompieron con las normas de la Academia Pictórica. Guadalupe Posada con su tradicional costumbrismo popular y Julio Nuelas, que expresó con su propia imaginación el romanticismo tardío. Guadalupe Posada es el reflejo del pensamiento y la sensibilidad del mexicano. Sentó las bases de una expresión popular de libre imaginación, plasmando las costumbres y tradiciones de su época. Las calaveras son el motivo más revelador de su obra y su personalidad. Julio Nuelas, romántico tardío que se confundió con el Art Nouveau de su época. El ambiente del momento fue lo que influyó en su arte, un arte con elementos fantasmagóricos propios de una sociedad burguesa llena de bienestar y tranquilidad. Pintura subjetiva, fantástica y surrealista. Los pintores que en México actuaron durante la llegada de Breton buscaron cualquier manifestación innovadora que pudiera contribuir a la estructura del arte plástico mexicano. Existieron artistas que utilizaron la pintura para aprovechar la belleza y sensibilidad popular, tales como Jesús Reyes, que utilizó materiales comunes para crear sus famosos papeles de China, pintados con motivos mexicanos, o bien Antonio Luis con su espectacular obra escenográfica, que se aproximó al sentido fantástico con sus pequeños cuadros de caballete que contenían una escenificación pintoresca y poética de la vida mexicana. Simultáneamente figuraron otros artistas, como Rufino Tamayo, que aunque no tomó parte directa del surrealismo, su arte es esencialmente simbólico y expresa la clara imagen de la fantasía del mexicano. También sobresalen por sus expresiones fantásticas Juan O'Gorman, con su arte fantástico que transporta a lugares arquitectónicos y moradas derivadas de elementos naturales. O'Gorman es el ejemplo claro de la imaginación subjetiva del mexicano y antítesis del surrealismo. André Breton consideró surrealista la obra pictórica de Frida Kahlo por ser una pintura atormentada con un violento fondo. También la consideró como la primer surrealista mexicana. Sin embargo, la obra de Frida es clara imagen de un ser vivo atormentado que expresó sus experiencias con un afinado sentido popular donde reveló su realidad. Alberto Gironella, pintor que transformaba una obra universalmente conocida en otra cosa totalmente distinta, quien analizó sus transformaciones en los distintos personajes de Velázquez y Goya. Gironella siempre guardó su interés por no perder sus relaciones con el movimiento ortodoxo surrealista.
André Breton impulsó su obra y al mismo tiempo entablaron una gran amistad. El surrealismo sufrió una inquietud expansionista a partir de 1938 y con ello trajo a muchísimos artistas extranjeros a México, además de que muchos de ellos buscaban la paz y tranquilidad por los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Entre ellos se encuentran Alice Nahon, artista cuyo talento oscilaba entre la pintura y la poesía. Hizo notar una pintura con un equilibrio matemático geométrico, lo cual la llevó a buscar tonos y coloraciones extraordinarias, así como el uso de la técnica de cubrir arena con pigmentos y tintas. Leonora Carrington. Desde 1940 se integró al grupo surrealista residente en México. Su obra está caracterizada por su sensibilidad. Su humor hace que propague importantes efectos del movimiento surreal. Sus cuadros están llenos de una fauna rara y atractiva expresada con gran delicadeza, con coloraciones y matices propios de su particular técnica. Remedios Varo. A partir de 1954 presentó su creación al mundo, pero su obra se realizó íntegramente en México. Su obra es popular, contiene un simbolismo de las imágenes oníricas o de las interpretaciones plásticas de la intangible realidad del subconsciente, con gran fantasía y su armónica belleza. También existieron otros artistas con diferentes expresiones como la fotografía. Entre ellos se encuentran el matrimonio Horna. Se unieron al grupo de los surrealistas, hicieron una gran amistad con Leonora Carrington y Remedios Varo. De estas relaciones surgió la creación fotográfica y las obras talladas en madera que complementaron las ideas del grupo surreal en México. Luis Buñuel, surrealista español cuya labor se une íntimamente a nuestro país. Apareció en México desde la Guerra Civil Española con la exhibición de El perro andaluz y más tarde La Edad de Oro. Estos filmes se apegaron al surrealismo utilizando imágenes de México para lanzarlas con un sentido universal y una crítica social. La expresión plástica del surrealismo se ha manifestado de muy diversas formas. Por esto, el movimiento englobó diferentes lenguajes de expresión. Así se vivió el surrealismo en México y en el mundo. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la que se considera una de las últimas vanguardias artísticas del siglo XX.